La transformación del sistema de la sexualidad y las personas jóvenes. Identidades insatisfechas. La perspectiva sistémica de la sexualidad facilita una aproximación más comprensiva al conocimiento de la misma, en particular en lo referido a la atribución funcional que opera sobre la sexualidad de las personas jóvenes, sobre las cuales pivota el encargo de promocionar una imagen morbosa del sexo, una imagen capaz de suscitar deseo sexual para una sociedad cuyos viejos relatos sexuales ya no son capaces de promover esa función. Aunque la llamada revolución sexual del siglo XX ha producido una serie de transformaciones y respuestas, el sistema de la sexualidad mantiene sus nodos tradicionales en relación a la sexualidad: relato, conducta, comportamiento, identidad y deseo, los mismos factores de siempre y que aún nos permiten despejar ciertos tópicos sobre la STIC, la pornografía y la prostitución. Palabras clave: juventud, sexualidad, políticas de juventud, políticas sexuales, sistema sexual, prostitución, actitudes. Primera nota previa. Este es un texto escrito en el lenguaje estándar de las ciencias sociales, rechazando la utilización de alguno de los lenguajes especializados en los que se ha ido fragmentando el campo de la sexualidad, cada uno de los cuales corresponde a un relato singular con hipótesis divergentes pero siempre demostradas gracias al propio lenguaje. Al adoptar este criterio, trata de ser inteligible para la mayoría de los lectores, al tiempo que abandona el exclusivo campo de los relatos para situarse con la mayor profundidad posible en el ámbito del conocimiento, en una perspectiva compleja y sistémica. La argumentación que justifica este proceder aparece en otro texto. Segunda nota previa. A la vez, no debemos confundir el pensamiento humano sobre el mundo con el conocimiento científico del mundo. Entre ambos se establecen, sin duda, fuertes retroalimentaciones, pero el sentimiento de realidad es solo un dato y no la realidad por sí misma. En el ámbito de la sexualidad, ambas cosas se confunden con facilidad y se explican a través de analogías que suelen tender al dualismo y a la antinomia más extrema. Lo incorrecto se alimenta de lo correcto y lo correcto de lo incorrecto. Hay que escapar de esta trampa mostrando que se pueden interpretar las cosas sin recurrir al recurso de utilizar a los que se equivocan para demostrar que tenemos razón. 1. Una visión integral de la sexualidad, relato, conducta, comportamiento, identidad y deseo sexual. 1.1. La perspectiva sistémica. Y aquí viene una nota a pie de página que dice lo siguiente. Adopto una perspectiva sistémica sobre la sexualidad por razón a mi cercanía con esta teoría, de una parte a la visión sistemática de la psicología a través de la teoría de las necesidades humanas, pero también, y de otra parte, por la condición de afiliado a las propuestas políticas del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y de manera muy particular a su versión del Índice sobre Desarrollo Humano, IDH, de Naciones Unidas, así como la teoría de las capacidades humanas, para el que ya debería plantearse la inclusión de indicadores relacionados con la satisfacción de las necesidades sexuales. Pero, para ser sincero del todo, no puedo dejar de reconocer que este texto le debe mucho a la influencia, que puede resultar sorprendente para algunos lectores con formación en antropología, del texto de Evans Pritchard sobre los Azande, Evans Pritchard, 1973, que leí a finales de los años 70 y en el que de una manera muy singular, de hecho en el texto solo hablan los propios Azande, se muestra que la interpretación que hacen los mismos de su comportamiento sexual conforma un sistema, aunque con otros componentes distintos a los que voy a proponer y con marcados prejuicios en torno a la exclusividad de la heterosexualidad en una cultura patriarcal y muy machista, pero entendido por los propios Azande como un sistema que integra muy diferentes componentes. Comenzamos con el texto. Cabe acercarse al estudio de la sexualidad desde muy diferentes puntos de vista. Podemos hacerlo, en primer lugar, considerando que la sexualidad es un relato sobre las prácticas sexuales, reales o imaginarias, y su significado, lo cual nos llevará a visualizar un sinfín de relatos culturales e históricos, ya que cada cultura y en cada momento de la historia, el relato sexual ha sido muy diferente, porque trataba y trata de establecer un cierto grado de coherencia entre argumentos morales, y aquí viene otra nota a pie de página, la realidad de los comportamientos, una definición de la conducta sexual humana, que incluye tanto conocimientos y evidencias como fantasías sobre la misma,
así como la continua presencia de comportamientos que transgreden la definición de esta conducta. Transgresiones diferentes y propias de cada relato, pero que a la vez están presentes en todos ellos. Y vamos a leer ahora la nota a pie de página que acabamos de mencionar. Dice así: utilizo el término moral para denotar el concepto político de moralidad. En español, el DRAE define la moralidad como la visión de lo bueno frente a lo malo, lo cual nos devuelve la mirada hacia una moralidad tradicional. En cambio, en el ámbito político y filosófico, la moralidad hace referencia a una justificación ética, que puede ser muy variada e incluso contradictoria. En sociología se habla en ocasiones de una moral social, como aquella que resulta hegemónica o predominante en una determinada sociedad y que no suele coincidir con las más razonables. En este artículo utilizo el término moral para referirme al uso político de aquellas normas y convenciones complejas, contradictorias, que además están en constante revisión y que versan sobre lo que es correcto e incorrecto en cada momento en relación a la sexualidad. Continuamos ahora con el texto. Pero además, cada relato sexual se presenta a sí mismo y en términos de una totalidad dramática como la descripción real y verdadera de la conducta sexual humana, y suele ser habitual que además contemple otros relatos desde su perspectiva exclusiva. La vida sexual se vive así como algo objetivo, pero se trata de una objetividad construida de relatos subjetivos y retazos de relativismo cultural. Así, resulta casi tautológico afirmar y comprender que todo relato sexual se vincula con los grandes relatos que definen cada cultura. En la práctica, el relato sexual no solo trata de describir la sexualidad en esta cultura y en cada momento histórico, sino que lo proyecta hacia otras culturas y otros periodos históricos a los que interpreta en términos de desviación, de un relato propio al que se considera el correcto y el natural, en parte porque es coherente con el resto de sus relatos culturales. Esta posición etnocéntrica sobre el inadecuado comportamiento sexual de los otros ayuda a consolidar el propio relato, orientando así tanto las identidades sexuales y los comportamientos posibles para los miembros de cada grupo sociohistórico concreto. Como consecuencia, el relato sexual es una guía social que actúa a modo de agenda e incluso de guión obligatorio para comportarse de una determinada manera y establece lo que hay que hacer, sentir y cuáles son las identidades sexuales posibles, lo que a su vez permite identificar y por tanto construir el deseo sexual, lo que a su vez nos ayuda a sentirlo, comprenderlo, experimentarlo y percibirlo. Aunque hay que insistir en el hecho de que nunca en la historia un relato sexual ha conseguido encajar todas las piezas y ha cubierto la totalidad de las alternativas y deseos sexuales. Es decir, nunca ha sido ni es coherente del todo y por ello produce de manera ininterrumpida contrarrelatos alternativos que entran en pugna con el relato principal, tratando de reemplazarlo al tiempo que intentan que nuevos relatos alternativos se impongan. En segundo lugar, podemos acercarnos al estudio de la sexualidad desde la perspectiva de la conducta sexual humana, es decir, visualizarnos como seres físicos, biológicos, para los que la sexualidad es solo el mecanismo que utiliza la fisiología del placer impulsar la reproducción humana. Para impulsar la reproducción humana, supongo que quiere decir. Algo que parece común a todos los mamíferos y al que los seres humanos se supone que añaden procedimientos para la gestión y la legitimación cultural de dicho placer. Se trata de una opción tradicional, aunque, al menos desde los años 60 del siglo XX, a partir del informe sobre la sexualidad humana de Master y Johnson, la evidencia empírica ha mostrado cómo dicho mecanismo puede independizarse del fin reproductivo y que al menos una parte del placer sexual por sí mismo conforma un fin lícito y a la vez funcional, tanto para mujeres como para hombres. También podemos, en tercer lugar, aproximarnos a la sexualidad desde la perspectiva de cuál es el comportamiento individual e interactivo real, propio de una sociedad concreta en un momento determinado, para después poder comparar los resultados de todos estos estudios particulares, tratando de definir bien un estándar de comportamientos más o menos universal o bien de definir las expectativas sexuales de los ciudadanos, así como la distribución de las prácticas sexuales, la interpretación, es decir, el relato que hacen de las mismas, así como su incidencia sobre determinados problemas, bien de salud en sentido estricto, bien psicosociales, desde traumas psicológicos a embarazos no deseados, a problemas de desigualdad, de explotación o de abuso.
El primero de estos tres enfoques es político, el segundo biológico y el tercero un enfoque sociológico, aunque también antropológico y epidemiológico. El enfoque político presenta a la vez una dificultad y una ventaja. La dificultad reside en que se trata de una perspectiva imperativa que se formula como una moral pública, y la ventaja es que para el investigador no supone ningún riesgo, ya que todo lo que diga forma parte siempre y en cualquier circunstancia del relato políticamente correcto sobre la sexualidad. Y aquí viene una nota al margen, que dice así: se suele afirmar que se pueden proponer alternativas personales o colectivas a la política de la sexualidad, pero esto no es más que una fantasía del ego. Así, se suele presentar el reconocimiento de los derechos homosexuales como una victoria sobre el relato moral de una sexualidad tradicional, cuando lo cierto es que se trata de una transformación de los aspectos morales y otros del relato sexual. El relato conserva su esquema básico de un rechazo moral. En el pasado, la homosexualidad era una perversión moral, y en la actualidad el rechazo a los derechos de la identidad homosexual es otra perversión llamada homofobia. Sin duda, la homofobia es una amenaza para los derechos humanos y que, por tanto, deba ser perseguida y castigada como tal, pero de forma inevitable y una vez reconocida la legitimidad de cualquier orientación sexual, la homofobia adquiere el rango de otra forma de transgresión moral. Continuamos con el texto. El enfoque biológico requiere establecer una distinción explícita o implícita entre lo normal y lo patológico, una distinción que puede coincidir o no con la distinción entre lo correcto y lo incorrecto que ofrece el relato político. Por su parte, el científico social no hace otra cosa que tratar de describir cómo es la sexualidad, y aunque está incluso legitimado para hacerlo, sin añadir ningún tipo de apreciación moral, debe afrontar las dificultades para conocer la realidad de un comportamiento íntimo que en muchas ocasiones se aparta de la norma, así como la dependencia de las exigencias del enfoque político que condicionan la autopercepción del propio comportamiento por parte de los entrevistados o informantes. En este sentido, al enfoque sociológico le cuesta escapar de los mimbres del político, porque el relato sobre la sexualidad orienta a lo que muchas personas, de una forma que creen subjetiva, piensan y sienten. A la vez, y como veremos más adelante, en los últimos años el enfoque político y biológico han confluido en un nuevo y potente relato del que, como suele ser habitual cuando un relato se impone, no es fácil disentir. Por tanto, cada uno de estos enfoques por sí mismo resulta insuficiente, y solo una aproximación integral y sistemática que contemple a la vez las tres opciones como nodos de una estructura sexual nos permitirá dar algunos pasos en la buena dirección. Pero el sistema no se cierra con estos tres componentes, sino que incluye otros dos. De una parte, la cuestión de la identidad sexual personal, que ha sido la cuestión central en los debates y por tanto en las publicaciones de los últimos años, y que quizás por este motivo no necesito ampliar. De otra parte, aparece la cuestión del deseo sexual, que afronta, en cambio, una larga etapa de silencio y olvido en la literatura científica, aunque, quizás también por este motivo, se expande en forma de relato singular, pero muy popular, en el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación, cada vez más volcados en la producción de imágenes a las que se supone ofrecen un contenido sexual, el cine, la novela y especialmente en la producción de pornografía, en particular en el formato amateur, en un imparable conflicto con el relato político hegemónico que trata de ocultar, adoptando actitudes cada vez más radicales, más puritanas si se quiere, este componente del sistema de la sexualidad. Y leo dos notas a pie de página. Utilizo la expresión deseo sexual de la misma manera que otros autores utilizan términos como impulso sexual, activación sexual, excitación sexual, libido, necesidad sexual, placer o goce sexual, respuesta sexual, términos que se utilizan en función del contenido del relato sexual y del sentido y significado que se le da a la conducta y al comportamiento sexual humano. El análisis de esta cuestión sería de mucho interés, pero no está entre los objetivos de este artículo, por lo cual me limito a utilizar deseo sexual, que según el DRAE, que elude cualquier aspecto físico y a la vez lo manifiesta,
deseo es un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. En este texto lo dejamos ahí. Y leo la siguiente nota a pie de página que dice así. La definición de la OMS sobre sexualidad parece referirse también a un sistema, pero es una simple enumeración. Sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida, dice. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales. Y así acaba la cita de la OMS. Para que todos los grupos corporativos se sientan representados. Cuando hablo de sistema, estoy refiriéndome a algo muy diferente y de componentes limitados. Continuamos con el texto. Hay que reconocer que en cada etapa histórica se produce una determinada, por diferente, negación del deseo y que, por tanto, la presencia de esta negación, cuyo contenido va variando con el tiempo y el contexto cultural, es una constante histórica y un elemento constituyente del sistema de la sexualidad. Se trata de una negación moral y, por tanto, política, que distingue entre deseos legítimos e ilegítimos y se refiere no solo a algún tipo de práctica sexual, sino también al grado, la intensidad de la misma. El relato sexual se encarga de establecer las normas morales que determinan la legitimidad del deseo, lo cual influye de una forma decisiva en el comportamiento sexual y, por supuesto, definen las características naturales de la conducta sexual humana. La política del deseo es, por tanto, la piedra angular del sistema de la sexualidad. Su permanente insatisfacción, tanto implícita como explícita, tanto consciente como inconsciente, induce a una continua transformación del relato sexual. Hay que entender que la constante estructural e histórica que podríamos describir como la persecución política de una determinada parte del deseo sexual produce una reacción automática en forma de ciclos de liberación de tales deseos, lo cual transforma el relato sexual modificando la moral y la legitimidad y la licitud de unos u otros deseos en cada ciclo histórico. Por tanto, mantener un ámbito de deseos sexuales no satisfechos es lo que permite la autopoiesis del sistema, impidiendo su cierre y garantizando, por tanto, la continuidad del sistema biológico y de la civilización. Y aquí viene una nota a pie de página. Vamos a leerla. Dice así. Un sistema vivo, para poder mantenerse y reproducirse, debe mostrar algún tipo de desequilibrio que le induzca a mantenerse operativamente cerrado. Pero un sistema cerrado desaparece y se extingue porque es incapaz de abrirse para poder cerrarse de forma puntual sobre alguna situación o coyuntura concreta. Seguimos. 1.2. ¿Quién, cómo y de qué manera se construye un relato sobre la sexualidad? Construir relatos sobre la sexualidad es fácil, pero convertir estos relatos en una política sexual resulta algo más complicado. Tanto lo primero como lo segundo lo ha demostrado de forma muy prolija Michel Foucault, en la actualidad el autor más citado para hablar de sexualidad y autor de la inacabada Historia de la Sexualidad. En uno de sus primeros textos, Las palabras y las cosas, 1966, expuso con claridad su pensamiento e incluso un programa de investigación que orientaría su obra posterior. Se trata de un programa que en una gran medida también tiene que ver con su propia orientación sexual y con el que fue coherente hasta su propia muerte, 1984, como consecuencia del VIH-Sida. En Las palabras y las cosas, Foucault se expresa como un fiel seguidor de la metodología de Kant, añadiendo un punto de vista constructivista, el cual, en armonía con el propio Kant, se expresa como un imperativo moral para concebir un relato primero sobre la historia de la locura y más adelante sobre la historia de la sexualidad, en una interpretación que se centra
en la manipulación de lo biológico, o si se quiere, del cuerpo. Y vamos a leer una nota a pie de página. Se trata de un constructivismo que aún no es constructivista, porque en realidad las hipótesis constructivistas no fueron difundidas hasta el año 1968 por Peter Berger y Thomas Lackmann. Tampoco es estructuralista ni marxista, porque en realidad Foucault es alguien que sabe cómo se crean y se despliegan los relatos y nos cuenta cómo va a hacerlo a partir del material que constituyen los viejos relatos sobre la sexualidad. Continuamos con el texto. En el mencionado texto despliega su programa de investigación comenzando por un largo análisis de las Meninas de Velázquez, una interpretación que encaja en otras interpretaciones ya disponibles, pero que de forma magistral produce su propia interpretación del cuadro, muy atractiva para el lector, y además que tiene mucho que ver con la imagen de la realidad que presentará en las páginas siguientes, y poco con un sentido posible del cuadro en sí mismo, sometido a múltiples interpretaciones de expertos más profundas, sin duda, que la de Foucault, pero a la vez demasiado concretas y parciales. En cambio, Foucault nos cuenta una historia que tiene sentido y que nos ayuda a comprender tanto el cuadro como el mundo. Lo mismo ocurre con los textos específicos de Foucault sobre la historia de la sexualidad, que además se pueden leer de dos maneras muy diferentes. La primera cronológica, comenzando por El uso de los placeres, 1984, y La inquietud del sí, 1984, para pasar después a La voluntad del saber, 1976, o bien se pueden leer en el orden que los escribió, comenzando por este último. La primera lectura nos ofrece un relato histórico de la sexualidad que aparece descrita como un epifenómeno cultural y por tanto social, político, económico, estético, que se ha transformado de modo continuo expresando no tanto una evolución sino un juego de relatividades y que Foucault, como fino analista, habría puesto en evidencia y en cambio la segunda lectura nos permite entrever cómo Foucault crea una teoría política y moral propia a la que va ajustando una serie de hechos, algunos más ciertos y otros más dudosos, pero que en conjunto representa un relato sexual que muchos acogerán como el relato sexual. En este sentido, los tres textos citados de Foucault son un relato propio de Occidente en la etapa que transcurre desde la revolución sexual hasta la aparición del VIH-Sida, y en absoluto representan el relato sexual propio de la antigüedad clásica o del siglo XVIII, periodos a los que se refieren los mismos. Se trata, a modo de resumen, de un relato sobre el deseo que se asocia a la transgresión de la norma moral propia de cada etapa histórica. Foucault no describe el sistema de la sexualidad como tal, pero sí sus componentes, lo que le permite encaramar al deseo sexual como la voluntad y la posibilidad de transgredir el relato sexual vigente. ¿Es Foucault el único que ha sabido hacer esto? No, aunque lo ha hecho muy bien, pero a lo largo de la historia, desde Buda a Masters y Johnson, pasando por San Agustín, Mahoma o Freud, son muchos los que se han dedicado a esta tarea, incluidos cualquier novelista o investigador con voluntad para hacerlo, y que solo necesitará recursos para imponerlo a un determinado segmento social. ¿Significa esto que una sociedad puede adoptar cualquier relato sexual? No, tampoco, para nada. La sociedad solo aceptará aquello que se ajuste a sus particulares condiciones históricas. Por ejemplo, el relato de Foucault es el producto de la ya mencionada etapa entre la revolución sexual y el SIDA, en la perspectiva de las reivindicaciones homosexuales de aquel momento tan particular y que el SIDA transformó de una forma más o menos radical. Vamos a pasar al siguiente subpunto. ¿Cómo se expresa el deseo en el sistema de la sexualidad? Es muy habitual encontrar en las librerías de viejo o en la red una abundante oferta de libros de historia, de historias y de anécdotas sobre la sexualidad en otros tiempos más o menos lejanos. Forman un especial círculo de lance que nos devuelve la imagen de cómo diversas sociedades soslayaban las limitaciones morales que ellas mismas se imponían, narrando, en términos que se suponen negativos para aquel concreto periodo histórico, las transgresiones a las normas morales cuya descripción incrementaban el nivel de deseo y de excitación de un determinado segmento de personas. Leerlos buscando este efecto puede resultar muy frustrante, ya que tales malos ejemplos, transgresiones y perversiones del pasado aparecen en la actualidad y vistos desde nuestro actual relato sexual
meros chistes rijosos y sin gracia, fruto de la normalidad sexual del pasado que nuestra actual normalidad ha corregido. Así, en términos de nuestro actual relato sexual, nos sentimos mejores, ya que hemos superado toda la irracionalidad sexual del pasado. Pero, a la vez, toda esta literatura tiene tanta presencia e incluso un cierto éxito porque se identifica a sí misma como erótica y en ocasiones incluso pornográfica, lo que muestra que la excitación que ocasionaban las transgresiones del pasado no ha desaparecido del todo. Una primera explicación nos dirá que esto es la consecuencia del deseo sexual, de un tipo particular de deseo sexual, ilegítimo en el pasado pero lícito en el presente. En el pasado manifestar este deseo era una transgresión, pero en el presente ya es normal y podemos, por tanto, sentir el impulso o la excitación sin tener que saltarnos ninguna norma. Al visualizar una evolución progresiva y positiva del sistema sexual que se va normalizando a pesar de que algunos aún tratan de mantener un relato y una política sexual tradicional, mostramos cómo, al menos en Occidente, se piensa que el relato y la moral sexual ya no están sometidos a los vaivenes de la política sexual, sino que se han objetivado sobre la base de las evidencias científicas sobre la conducta sexual humana. Como consecuencia, ya no es un vaivén propio de otra época, sino el fin de la historia de la sexualidad, un momento en el que el relato, conducta, comportamiento, identidad y deseo, aunque este último no se mencione casi nunca, son lo mismo y así dejan de ser una fuente de problemas, malentendidos o conflictos. Al final, se supone que el sistema se ha cerrado de forma definitiva y todo queda resuelto sobre un modelo de sexualidad que por fin ya no debería ocuparnos tanto tiempo y energía en debates inútiles. Lástima que eso sea exactamente lo mismo que imaginaban, aunque con modelos de sexualidad muy diferentes entre sí, aquellos personajes históricos que hemos citado en párrafos anteriores. Pero para mantenerse, un sistema que forma parte de la vida no se puede cerrar, y en el caso del sistema sexual, siendo el deseo aquello que lo abre para que se transforme y siga vivo, el relato sexual tiene que negar siempre, o mejor dicho, está negando como siempre, que exista algún tipo de deseo que no esté adecuadamente recogido y sistematizado por el actual relato sexual, que no haya sido reconocido por la política y la moral sexual, que no se incluya como parte de la conducta sexual humana, así como por el comportamiento real, que en todo caso no puede ser distinto de la conducta sexual, y por supuesto adoptando alguna de las múltiples identidades sexuales, todas ellas, con alguna excepción perversa, inmoral e indigna, diferente en cada momento, perfectamente lícitas. Pero ¿por qué los viejos relatos aún siguen teniendo éxito? ¿Qué buscan en ellos aquellos que los leen? ¿Por qué se siguen leyendo, hablando solo de Occidente, los poemas de Safo y Catulo hasta llegar a El amante de Lady Chatterley, pasando por el de Cameron y los cuentos de Canterbury? Y sobre todo, ¿por qué se leen como literatura erótica con capacidad para excitar y provocar deseo? ¿Hay en la actualidad y en cualquiera de ellos algo que no sea la normalidad sexual que aparece en las diversas producciones mediáticas? Para nada, porque en realidad son bastante pacatos. Vamos a utilizar el caso de El amante de Lady Chatterley para intentar comprender el problema que planteo. Se trata de un texto del que casi todas las personas con mínimo nivel cultural han oído hablar, o al menos han visto alguna de sus innumerables versiones cinematográficas, del que hay 3 versiones, ya que su publicación completa tardó mucho en ser autorizada. En la propia Inglaterra no fue hasta el año 1960 y en España no ha sido publicada hasta 2013. La novela incluye el detalle de una relación heterosexual en el que se describen los cuerpos desnudos, las penetraciones y los orgasmos, en particular la interpretación que hace de los mismos la protagonista femenina. Pero, si comparo las descripciones que contiene El amante de Lady Chatterley con un manual estándar de educación sexual para adolescentes, los textos no parecen demasiado diferentes. En ambos casos están los cuerpos desnudos, las penetraciones heterosexuales y, por supuesto, la descripción de los orgasmos. Sin embargo, El amante de Lady Chatterley continúa siendo pornográfico, aunque quizás ahora ya sea solo erótico, mientras la educación para la salud sexual y reproductiva es incluso una exigencia legal que no se cumple del todo, pero sobre la que hay un fuerte consenso social. Nota a pie de página.
Hay que reconocer también que la aureola de escandaloso tiene mucho que ver con esta imagen y con la posibilidad de seguir provocando excitación. En su momento, el escándalo se produjo por la justificación subjetiva de una infidelidad contada por una mujer con un marido con un problema causado por la guerra. La inmoralidad era, por tanto, política en la Inglaterra de 1928. De hecho, fue publicado en Florencia. Aquella aureola primitiva explica su actual clasificación en el género erótico y explica cómo puede seguir provocando excitación. Tendría mucho interés explicar con más detalle esta cuestión. Seguimos con el texto. Si atendemos solo al contenido descriptivo, El amante de Lady Chatterley podría ser una lectura complementaria muy recomendada para una preadolescente que en primero de la ESO recibe educación sexual. Pero si a algún profesor se le ocurriera hacerlo, recibiría una severa sanción y la reprobación social. Por si esta incongruencia no fuera suficiente, hasta hace poco más de un año, las lectoras adultos hispanos no podíamos leer en nuestra lengua la versión completa de El amante de Lady Chatterley, y aún hoy en día no se puede leer en muchos idiomas propios de otros países desarrollados. Pero, por supuesto, podíamos leer los materiales de educación sexual de nuestros hijos. No creo que nadie lo haya hecho porque nos parece imposible encontrar en los mismos algún elemento para impulsar el deseo, pero es posible que cuando la última versión del libro ha sido publicada en España, sean muchos los adultas que lo han leído y han sentido cómo las descripciones del texto provocaban un sentimiento de excitación sexual, un sentimiento que a la vez retroalimenta mantener la clasificación del texto como erótico. Otra nota a pie de página. También explica otro fenómeno. De vez en cuando, por suerte cada vez con menos frecuencia, se denuncia algún texto de educación para la sexualidad como pornográfico o erótico y por tanto como inadecuado para niños, niñas. Obviamente los que realizan estas denuncias son los que sienten excitación ante dichos textos de la misma manera que se sienten excitados ante El amante de Lady Chatterley, una excitación que transforman en una demanda de sanción política y moral. Si no se produjera esta excitación personal, la reclamación no tendría sentido para quien la ejerce. Continúo con el texto. Para comprender mejor esta paradoja y su significado, voy a recurrir a otro ejemplo. La cuestión de los videojuegos que he tratado ampliamente en una investigación. Una parte importante de los videojuegos son violentos, con una ética más que dudosa, y algunos de ellos avergonzarían, si se los hubiéramos enseñado antes, a los más sádicos verdugos de los campos de exterminio. Sin embargo, se distribuyen y se utilizan por menores de edad, sin que los padres, madres o tutores tengan en cuenta la recomendación exclusivamente para mayores de 18 años que aparece en la carátula de muchos de ellos. A la vez, la acción de los videojuegos comerciales se desarrolla siempre en un mundo perfectamente asexual. De hecho, no existen videojuegos eróticos y mucho menos pornográficos. El top de los más atrevidos sexualmente se corresponde con aquellos que han sido denunciados, y algunos de ellos incluso han tenido que afrontar duras medidas de censura, lo que seguramente explica que el contenido de los videojuegos sea tan artificiosamente asexual. Pero las escenas censuradas en los videojuegos son equivalentes, si no las mismas, que podemos ver con frecuencia en la televisión, en horario infantil e incluso en producciones tipo Disney, mientras, como ya he dicho, tales videojuegos son exclusivamente para mayores de 18 años. Los argumentos para justificar la represión sobre las escenas sexuales en los videojuegos se refieren, en todos los casos y sin excepción, a la protección de la infancia, lo que resulta sorprendente porque a esta misma infancia no se la protege de imágenes sexualmente más explícitas presentes en otros soportes y a los que pueden acceder los menores, y además tales videojuegos son exclusivamente para mayores de 18 años. Y por supuesto no se protege a estos usuarios infantiles de la violencia extrema y de la imagen positiva de agresiones que se supone nuestra sociedad reconoce como inmorales. Como consecuencia, se puede entonces pensar que la estricta censura sobre los videojuegos o sobre la versión literaria de El amante de Lady Chatterley, una censura que nunca ha afectado a las producciones cinematográficas o eróticas o pornográficas inspiradas en la misma, con el mismo título y mucho más explícitas, se deberá a otros motivos. Posiblemente motivos diversos, pero entre los que destaca uno del que voy a ocuparme en el próximo apartado. Nota. Seguramente todos ellos se sustenten sobre la idea real y correcta de que la novela habla de deseo sexual, mientras que una versión pornográfica de la misma es solo pornografía, lo que
como veremos más adelante, se considera rechazable, pero no peligroso para la estabilidad del actual relato sexual. Continuamos con el texto. Pasamos a otro punto, el papel histórico de las personas jóvenes en los relatos sexuales. Estamos en el subpunto 1.4. Una parte de la explicación a las incongruencias de la censura puede atribuirse al rol que ejercen las personas jóvenes, la juventud, en todos los relatos sexuales. En una perspectiva histórica se trata siempre el mismo papel y su función parece ser muy similar. El relato cultural ha definido siempre lo que era y cómo debía de ser la sexualidad y cuál era el papel al de las personas jóvenes en el mismo. Fuera cual fuera este relato, se suponía que las personas jóvenes debían expresar la resistencia a someterse a los límites de este modelo. Para fomentar dicho rol se proyectaban comportamientos sexuales, en general transgresiones, que en muy pocas ocasiones tenían nada que ver con su comportamiento sexual real. Es decir, siempre se ha fantaseado sobre el comportamiento sexual de las personas jóvenes, en parte por pura morbosidad y en parte para poder delimitar lo permitido de lo prohibido en el relato cultural. Expresado en otros términos, se ha utilizado desde siempre la norma de la sumisión social y la dependencia familiar de las personas jóvenes para atribuirles un comportamiento, cuyas reglas la mayoría de las veces aún desconocían, lo cual les impedía defenderse de acusaciones que no entendían de una forma cabal. Esta atribución facilitaba y facilita la determinación de la moral social sin tener que acudir al ejemplo proporcionado por personas adultas sometidas a las incongruencias entre las afirmaciones morales del relato social sobre la conducta sexual idónea y la necesidad de construir un deseo sexual plenamente funcional. Las personas jóvenes, con independencia de su comportamiento sexual real, proporcionan una imagen transgresora que se corresponde con el rechazo a su propia moral por parte de las personas adultas. Una imagen que culpabiliza a la juventud al tiempo que proporciona identidad y la reivindicación del cambio en el relato sexual a estas personas. Elaboran un relato y un comportamiento que consideran propio y distintivo, pero que en realidad está en las mentes de las personas adultas. Se trata, además, de una estructura que sin duda contribuye a reforzar el componente de discriminación por género y facilita la explotación sexual de las mujeres jóvenes, a las que siempre se ha podido así atribuir comportamientos que facilitaban su manipulación y el abuso sexual por parte de adultos, desde la orientación hacia la prostitución hasta la aceptación pasiva del matrimonio concertado, pasando por los abusos familiares. La obsesiva vigilancia de la posible transgresión a las normas por parte de las personas jóvenes, en especial de mujeres, facilitaba el continuo descubrimiento de transgresiones reales y más frecuentemente imaginarias que legitimaban actuaciones de control sobre su sexualidad. Se supone que esto ha cambiado mucho en nuestra sociedad, pero no es cierto, y no deja de ser sorprendente que se mantenga indemne a lo largo de la historia aquella parte del relato sexual que presenta a una juventud que practica una sexualidad desbordada, promiscua y pervertida. Debemos preguntarnos, ¿cuál es en la actualidad la función de esta estructura cultural? Y la respuesta será, pues, que la de siempre, y en la segunda parte de este artículo trataré de demostrarlo. 1.5. Los debates actuales sobre la sexualidad y el sistema de la sexualidad. Cambio y estabilidad. 1.5.1. Origen, características y desarrollo de la revolución sexual. Una vez desvelado el sistema de la sexualidad, podemos realizar un acercamiento a los acontecimientos del último siglo, articulados en torno a la emergencia de una revolución sexual, que se supone marca un antes y un después en la historia de la sexualidad. No resulta sencillo hacerlo de forma sintética en unas pocas páginas, aunque también es cierto que al menos en esta cuestión disponemos de abundante literatura científica, quizá demasiada para proponer una explicación sencilla. Pero la noción del sistema de la sexualidad contribuye a mejorar las posibilidades de síntesis. En todo caso, el resultado es un mero resumen propositivo que se debería completar. Podemos rastrear el origen del relato sobre la revolución sexual con la figura de la enfermera Margaret Sanger, pero también con el impacto cultural del psicoanálisis y la obra de Sigmund Freud. La primera es la más emblemática impulsora de la planificación familiar, aunque no la única, ya que el relato debería incluir
a Mary Stopes y seguramente a la sufragista y filántropa Catherine McCormick en compañía de muchas más, porque fue un movimiento social muy amplio e intensivo. Sanger inició su activismo a partir de la fundación en 1913 de la revista femenina La Mujer Rebelde. Abrió a continuación las primeras clínicas de planificación y mantuvo un acentuado protagonismo hasta impulsar el descubrimiento, los ensayos clínicos y en la posterior legalización y difusión de la píldora anticonceptiva. Y aquí viene una nota a pie de página que dice así: la píldora anticonceptiva fue desarrollada como producto farmacéutico en el entorno de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ensayos clínicos originales se realizaron entre 1950-57 y la autorización en Estados Unidos es del año 1960, aunque el proceso de legalización y la accesibilidad completa a la misma no se produjo en dicho país hasta 1972. En los primeros centros de planificación familiar no se abrieron hasta 1975 y la píldora anticonceptiva se despenalizó en 1978. Continuamos. La etapa y el ritmo de expansión de la píldora anticonceptiva y el desarrollo de la planificación familiar se corresponden con la revolución sexual en el ámbito anglosajón, pero con un ritmo diferente en otros países, lo que explica la diversidad internacional en el comportamiento fecundo y en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. La idea del derecho a la planificación familiar apareció en aquella etapa asociada al maltusianismo y al eugenismo, términos que en la actualidad suscitan el rechazo de la opinión pública aún sin conocer su significado, aunque a la vez se trate de nociones que ya hemos asumido como parte de nuestros valores, algo que también ocurre con la idea del derecho al placer sexual de las mujeres y por tanto de los hombres, sobre el que sustentaba Sanger la necesidad de la planificación de la fecundidad, diferenciando claramente entre sexualidad y reproducción. Por su parte, el psicoanálisis aportó una nueva actitud científica ante la sexualidad, tratando de entender la naturaleza real de todo aquello que antes era indiscreción y ocultamiento. Freud tomó la idea clasificatoria de la sexualidad que se inició con la Ilustración, en la que se trataba de identificar ciertos comportamientos como perversiones para poder así listarlos, y la convirtió, gracias a un giro estructural, en la realidad natural de la sexualidad, lo que abrió la puerta a una consideración a la vez más biológica y a la vez más cultural de comportamiento sexual, al que así se le otorgó la importancia que sin duda tenía. A la vez desarrolló la idea del deseo sexual para explicar no solo el sistema sexual, sino el origen de diversas patologías mentales. Todos éramos sujetos sexuales, incluidas niñas y niños, y lo que nos ocurría era natural y, por supuesto, bien aceptable o bien reversible. La contribución conjunta de Margaret Sanger como representante de todo el movimiento por los derechos sexuales de las mujeres y Sigmund Freud, y de manera particular la práctica cotidiana del psicoanálisis, colocó la cuestión sexual en el mundo y permitió que otros ámbitos se ocuparan del tema. Como ya se podía hablar de sexualidad, voy a leer una nota a pie de página primero. Dice así: la idea de la práctica cotidiana del psicoanálisis no resulta fácil de explicar y entender en España. Somos uno de los pocos países desarrollados que por la guerra civil y posteriormente el franquismo nos ha impedido vivir una experiencia cultural con la práctica del psicoanálisis, que nos llegó cuando ya era tarde y que por tanto no ha interiorizado la idea de que en toda personalidad conviven aspectos perversos o que o bien se manifiestan o bien se reprimen, causando entonces otros problemas mentales. Por ello, seguimos instalados en una visión católica de buenos, todos, y malos, los otros, que nos impide comprender el mundo moderno, o al menos entenderlo de la misma manera que en otros países. Y después de esta nota a pie de página, continuamos con el texto. Como ya se podía hablar de sexualidad, y se hablaba, aunque dentro de algunos ámbitos, la cuestión pudo interesar a científicos arropados por la noción de evidencia científica. Para dar este paso comienzan por rechazar de forma explícita la aportación intelectual y la transformación social protagonizadas por Sanger y Freud, aunque obviamente sin dicha transformación social y moral no podrían haber lanzado sus proyectos de investigación sobre la conducta sexual humana. El primer proyecto fue el de Alfred Kinsey, que se inició en 1938, aunque los primeros resultados no fueron facilitados hasta 1948, y más adelante el proyecto de Master y Johnson, que se inició en 1957
y dio a conocer sus resultados en 1966. Se trata de dos trabajos muy similares en términos metodológicos, aunque suelen presentarse como muy diferentes. Vamos a leer otra nota a pie de página, que dice así. El argumento fue siempre que Sanger era una militante política y que Freud no era un científico sino un racionalista especulativo. En ningún caso se consideró su impacto social y el hecho de que él mismo fuera esencial para la financiación de sus proyectos. Continuamos. Son similares porque ambos recurrieron a gigantescas e innecesarias muestras no representativas, lo que ocasionó un notable y morboso impacto público, porque convertía aquello que pertenecía a la intimidad en un espectáculo que los medios de comunicación pudieron difundir sin censura porque se suponía que era ciencia. En el caso de Kinsey, el método consistía en largas entrevistas, aunque también en observaciones directas, y en el caso de Master y Johnson, en la observación directa de la relación sexual. En ambos casos, el error sistemático se produjo en la selección de casos, al primarse determinadas características sexuales para formar parte de la muestra. Se trata, por tanto, de muestras intencionales y selectivas que en ningún caso pueden aportar evidencia científica. Pero esto es algo que muy pocas personas entendieron entonces. Como consecuencia, en el caso de Kinsey, los datos sobre homosexualidad y especialmente sobre bisexualidad, tanto en varones como en mujeres, se han considerado poco fiables cuando se han replicado con otros trabajos con muestras más representativas, de tal manera que su famosa clasificación en una escala de 6 posiciones, desde conducta heterosexual pura hasta conducta homosexual pura, y con amplias horquillas y, por supuesto, sin la posibilidad de incluir una posición no sexo, esto lo dice Kinsey en 1948 y 1953, se ha mostrado confusa, poco realista y con un excesivo peso de las opciones de bisexualidad que representaba la opción teórica de Kinsey. Por su parte, para Masters y Johnson, la única conducta sexual investigada se correspondía, en cambio, con la heterosexualidad en su forma más estricta de coito vaginal, cuya descripción fisiológica consiguieron detallar, pero todos los sujetos que participaron en la muestra tenían este perfil y se limitaban a esta práctica, al menos de cara al estudio. Un error sistemático que explica las desacertadas respuestas que proporcionaron posteriormente Masters y Johnson a la epidemia del VIH-Sida. Pero en ambos casos hay que reconocer que propiciaron intensos cambios sociales. En el caso de Kinsley, la homosexualidad, en particular la femenina, adquirió rango de comportamiento posible, lo que sirvió para propiciar la construcción de una identidad hasta aquel momento negada. Por otra parte, su insistencia en la bisexualidad rompió con el tabú de unas fronteras bien definidas en la identidad sexual, estableciendo que ésta podía ser una cuestión de procesos o etapas de la vida. En el caso de Masters y Johnson, su principal aportación fue la normalización del placer sexual femenino, al establecer y describir las bases fisiológicas del mismo. En ambos casos, sus aportaciones reforzaron el movimiento feminista y el protagonismo femenino de la época, aunque, lógicamente, en la actualidad sus aportaciones sean con razón muy controvertidas. Pero además produjeron otra consecuencia que ya hemos aludido, la descripción de la conducta sexual humana y su impacto sobre el relato sexual propio de la revolución sexual dio lugar a una superposición de ambos conceptos. El relato de la sexualidad adquirió la legitimidad que le otorgaba la descripción científica y la evidencia de la conducta sexual humana, y ambas pasaron a ser una misma realidad para una mayoría de la ciudadanía. La mayor parte de la educación sexual que comenzó a impartirse a las personas jóvenes en este momento reforzó esta identificación, que además integró una noción moral de lo sexualmente correcto. Es cierto que más adelante se completó con el reconocimiento de los derechos sexuales de identidades no heterosexuales, pero el mensaje del relato sexual de la educación sexual estándar sigue pivotando sobre el concepto de evidencia científica sobre la conducta sexual humana. Lo ocurrido en Estados Unidos tuvo su propia traducción en España, siendo el ejemplo más relevante el impacto del trabajo del ginecólogo Ramón Serrano, que se publicó con gran éxito y difusión en el año 1975 y en el que recogía los datos de una serie de entrevistas en profundidad que realizó entre sus pacientes desde el año 1932 hasta el año 1961. Las entrevistas y testimonios, muy similares a los obtenidos por Kinsey, eran aún más selectivos
pues solo se referían a una pequeña parte de sus pacientes, las que admitieron hablar en la España franquista sobre su sexualidad y prácticas moralmente muy reprobables, con lo que los resultados eran aún más llamativos en aspectos como masturbación frecuente, 84%, relaciones prematrimoniales, 95%, infidelidad matrimonial, 35%, homosexualidad, 36%, y dejando solo un pequeño residuo de mujeres anorgásmicas, 0,5%. Sin duda, se trata de datos selectivos y poco creíbles hoy en día, y más si se refieren a la etapa franquista, pero en plena transición fueron recibidos con alborozo porque, hablando sobre mujeres, rompían una lanza a favor de su protagonismo sexual. Estoy convencido, además, que Serrano no mintió, lo mismo que Kinsey, Masters y Johnson tampoco lo hicieron, y que su trabajo de pionero fue excepcional, ya que incluso tuvo algunos problemas profesionales para llevarlo a cabo. También soy consciente, de manera muy directa, que contribuyó de una forma crucial a la implantación de la revolución sexual en España, pero sus resultados tampoco aportaron evidencia. En esa trayectoria histórica no se puede obviar la figura de Margaret Mead, según se escribe, relacionada de una forma más directa con el psicoanálisis, tanto por sus aportaciones, que fueron de singular trascendencia, como por su capacidad para hacer llegar una visión relativista de la sexualidad a una gran masa de mujeres jóvenes de clase media en las décadas de los años 50 y 60. Mead escribió su texto más emblemático en 1928 con el título original de Coming of Age in Samoa, y que fue acertadamente traducido como Adolescencia y Cultura en Samoa en las ediciones de Paidós, pero convertido en Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa en las traducciones de otras editoriales a partir de 1979. Y aquí vamos a leer una nota a pie de página. El texto de Mead recibió años después una severa crítica a su trabajo etnográfico por parte de Derek Freeman en 1983, acusándola de haber mentido sobre la realidad de la sexualidad en Samoa y aportando abundantes pruebas de ello. Seguí con atención la polémica y me percaté de que ambos tenían razón, lo que es raro, ya que todos los colegas o bien se inclinaron por Mead o bien por Freeman, porque se trataba de dos relatos sobre el sistema sexual samoano separados medio siglo, y aunque los informantes fueran en algún caso los mismos, tampoco mintieron, ni en un caso ni en el otro, porque en este periodo el relato de la sexualidad en Samoa cambió tanto como la propia sociedad, que se convirtió de forma masiva al cristianismo. Me gustaría explicar mejor esta cuestión, que es una confirmación de que la sexualidad es un sistema abierto, pero en este artículo no es posible. Continuamos. A la vez, utilizó este libro y otros para difundir la idea de una sexualidad liberadora entre las mujeres que leían las revistas femeninas en las que ella escribía. Sin duda alguna, Margaret Mead extendió e hizo aceptables las ideas de la revolución sexual a una gran masa de mujeres, al menos en Estados Unidos, contribuyendo más que cualquier otro autor o autora de la misma y confirmando lo dicho más arriba. La revolución sexual de los años 60 fue el resultado combinado del perfeccionamiento de los métodos anticonceptivos y del cambio de mentalidad de las mujeres sin que los hombres tuvieran que cambiar su perspectiva, que en parte tuvo que ver con la tranquilidad que proporcionaban los métodos anticonceptivos, el proyecto de Margaret Sanger, pero quizás mucho más por una literatura en clave feminista, pero que se dirigía de una manera muy directa e inteligible a través de soportes aceptables a una mayoría de mujeres. Pasamos al siguiente subpunto, 1.5.2, el giro del feminismo institucional. Y aquí viene otra nota a pie de página. Algunas autoras lo denominan, desde una perspectiva muy liberal, feminismo de Estado, y describen como tal algo que más bien parece un feminismo político-administrativo. Con frecuencia se utiliza también el término feminismo de la diferencia en contraposición al de igualdad, pero en este caso la distribución de ambos conceptos me resulta muy confusa. Por mi parte, prefiero denominarlo feminismo institucional, ya que aquello que lo identifica es su prioridad en lo que en ciencia política se llama actuación para fijar la agenda del Estado y que apunta al logro de objetivos institucionales de los que se supone los objetivos sociales de igualdad son variables dependientes. La idea de la práctica cotidiana del psicoanálisis no resulta fácil de explicar y entender en España,
somos uno de los pocos países... Ay, si esto ya lo he leído. Que sí, que somos uno de los pocos países desarrollados que por la guerra civil y posteriormente por el franquismo nos ha impedido vivir una experiencia cultural con la práctica del psicoanálisis que nos llegó cuando ya era tarde y que por tanto no ha sido interiorizada la idea de que en toda personalidad conviven aspectos perversos que o bien se manifiestan o bien reprimen, causando entonces otros problemas mentales. Por ello seguimos instalados en una visión católica de buenos todos y malos los otros, que nos impide comprender el mundo moderno o al menos entenderlo de la misma manera que en otros países. No sé si la nota ha sido duplicada o si la página ha sido duplicada, en cualquier caso es lo que ponía, y continuamos con el texto. El giro del feminismo institucional. En una fase avanzada de la revolución sexual, y en parte como consecuencia de la misma, se produjo un importante cambio conceptual y teórico con importantes consecuencias, primero sobre el movimiento feminista y después sobre la actitud que éste había mantenido en relación al sexo. En el año 1968, el psicoanalista Robert Stoller, especialista en transexualidad, publicó Sex and Gender, en el que defendía la idea de que el género, una construcción cultural, no tenía nada que ver con el sexo, un concepto biológico, y que para entender la sexualidad era necesario visualizarla desde la perspectiva del sistema sexo-género, lo que abrió la puerta a una reconsideración de todas las cuestiones relacionadas con la identidad sexual, y supuso un fuerte espaldarazo a las reivindicaciones homosexuales y transexuales. Nota. Últimamente he visto como algunas citas atribuyen a Margaret Mead la invención del concepto de género e incluso de perspectiva de género y aluden al libro Sexo y temperamento entre sociedades primitivas, de 1935. No es así, e incluso he repasado el libro para confirmarlo. En dicho texto, Mead habla de sexos, de hombres y de mujeres, de muchachas y muchachos, y es posible que en algún punto utilice de forma excepcional el término género, pero seguramente en otro sentido. Lo que sí hace Mead es mostrar cómo, en una de las 3 tribus que estudió, los Chambul, las mujeres eran las que dominaban la vida de la tribu sin que esto supusiera especiales problemas o conflictos, proponiendo extrapolar esta posibilidad a otras sociedades, lo cual sin duda es una importante aportación para las reivindicaciones del feminismo. Continuamos. El sistema sexo-género supuso un cambio sustancial al distinguir ambos conceptos como 2 categorías diferentes que a la vez permitían entender cómo la sexualidad biológica, conducta, podía ser transformada en una sexualidad cultural, género, que orientaba finalmente el comportamiento sexual real. Pero a la vez permitía entender cómo se producía la subordinación de la mujer en el sistema patriarcal y cómo esta subordinación utilizaba la sexualidad como instrumento. Por este motivo, solo 4 años después, en 1972, Anne Oakley tomó las aportaciones de Stoller para reformular la idea de tal manera que el sistema sexo-género se convirtió en la perspectiva de género, para la cual la sexualidad real era una variable dependiente y muy secundaria, que en todo caso se debía interpretar y transformar desde esta perspectiva de género. El trabajo de Anne Oakley produjo 2 efectos notables. El primero se refiere al giro histórico del feminismo, que pasó del activismo social y la reivindicación de la igualdad, que incluía el protagonismo en la reivindicación de la igualdad de derechos sexuales en términos de liberación sexual para las mujeres, al debate ideológico y a la ocupación de espacios de poder institucional. Nota. La primera víctima de este proceso será la propia Anne Oakley, una profesora de sociología con un brillante currículum como investigadora que, sin embargo, el feminismo institucional nunca cita y prefiere atribuir y retrasar la emergencia del concepto de perspectiva de género a la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín en 1995 e incluso a la aprobación de sus documentos por el ECOSOC en 1997. Pues no, queridas burócratas, el concepto ya existía antes de que lo asumiera NNUU y la literatura científica sobre el mismo en el periodo 1972-1995 es muy abundante. Seguimos. 2 ámbitos en los que se prescindió de la cuestión de la sexualidad para afrontar mejor y desde la propia perspectiva de género la confrontación con el patriarcado.
Como consecuencia, se produjo un cierto retroceso en las posiciones de los estudios sobre sexualidad, aunque en algunas cuestiones podía coincidir con el feminismo institucional, por ejemplo, en el tema del aborto. Pero en el caso del aborto, mientras desde la sexualidad se enfoca como una condición para la libertad sexual, desde el feminismo institucional ya se enfoca de forma exclusiva como el derecho de la mujer a decidir. Nota: en el ámbito del feminismo institucional también se vuelve a utilizar el concepto de sistema de sexo-género, pero solo para mostrar las diferencias entre el concepto de sexo y el de género. Se define así, de hecho, muy bien el concepto de género como algo que no tiene que ver con el sexo, pero tampoco con la sexualidad. Pero, obviamente, esta definición ya no es la del sistema sexo-género que se produjo como una manera de atribuir la identidad y, por tanto, las prácticas sexuales. Continuamos con el texto. Sin duda, un derecho indiscutible, pero que no contiene todos los matices posibles del derecho al aborto. De manera sintética y sin duda poco matizada, podemos decir que el ámbito de los estudios sobre sexualidad sufrió las consecuencias de este giro y que la sexualidad dejó de ser un objeto de estudio por sí mismo para convertirse en un instrumento del variado argumentario de los estudios de género. Como hablar de la sexualidad pasó de moda, al menos en ciertos ámbitos, el relato sobre la conducta sexual humana que se sostiene en los hallazgos de Masters y Johnson, bajo el apoyo de supuestas o reales evidencias científicas, se convirtió por antagónico en el único discurso que se oponía a la mayor parte de los discursos feministas sobre la sexualidad, un antagonismo que se retroalimenta para soslayar otras posibilidades relacionadas con el derecho a una vida sexual satisfactoria. A la vez, el feminismo institucional adoptó la etiqueta de cultural y se expandió hacia la reivindicación del protagonismo y la hegemonía de las mujeres como la forma de solucionar los asuntos públicos, desde los problemas ecológicos hasta las guerras, pasando por la economía o la familia, pero esta expansión se combinó con un repliegue en el tema de la sexualidad en particular, porque se consideró que la eliminación de la pornografía era esencial como síntoma del poder patriarcal, era algo fundamental para avanzar en esta propuesta política. Pero además el giro institucional produjo otro efecto muy poco citado y estudiado. El feminismo institucional, que en algunos casos se ha llegado a calificar de feminismo antisexo, produjo una intensa fragmentación de los discursos sexuales presentes en el movimiento. Nota a pie de página. Más que en negativo, se ha tratado de diferenciar esta corriente feminista de la que se identifica a sí misma como prosexo o anticensura, la cual mantiene una argumentación densa y coherente con potentes órganos de expresión como el Anuario de Sexología. Continuamos. Una fragmentación de totalidades y dogmas, aunque de corto recorrido, muy alejado de las preocupaciones de una mayoría de mujeres y que ha devenido en un debate de posiciones muy abstracto y que parece dispuesto a abandonar, al menos en el campo de la sexualidad, el rol de promotor de aquel cambio social igualitario, incluida la sexualidad en todas sus variantes y orientaciones que durante décadas había caracterizado al feminismo. Nota. Aunque, como respuesta, no cabe la menor duda de que la teoría queer supone en el seno del propio feminismo una reacción muy sana ante los excesos de dogmatismo y fragmentación del feminismo institucional. En este sentido, podemos ver en el Manifiesto Contrasexual una potente reivindicación del sexo y del deseo que había sido escamoteada incluso del lesbianismo y que ahora reclama el placer no solo para dicha orientación sexual, sino como una prioridad para cualquier ser humano. Una reclamación que, aunque parezca paradójica, puede vincularse con la lógica del movimiento asexual, del que conozco menos, pero que rechaza el sexo como objeto de consumo y producto de la economía financiera para centrarlo exclusivamente en la cuestión del deseo. Pasamos al siguiente subpunto. 1.5.3. La guerra de trincheras en torno a la prostitución. Se entiende así que en la actualidad la cuestión de la prostitución se haya convertido en el centro de un debate que a la vez es un no debate, sino una pugna de posiciones estables, trincheras de las que nadie puede desalojar a nadie. Para un amplio sector muy mayoritario del feminismo, la prostitución no existe como ha sido tradicionalmente concebida, es decir,
como un tipo de actividad o comportamiento sexual que ocupa un espacio de singular importancia en el relato sexual, sino exclusivamente como una forma de sumisión y explotación de las mujeres y que adopta la fórmula de trata de mujeres con fines de explotación sexual, un concepto que se vincula para algunos solo con la trata de personas y para otros con cualquier tipo de relación heterosexual institucionalizada en el que el papel de la mujer aparece como subordinada al orden patriarcal. Al formar parte el sector mayoritario del feminismo de la estructura institucional, la noción de trata supone un referendo a la política formal de algunos países, en particular aquellos de tradición socialdemócrata o bien en aquellos con una fuerte impronta conservadora y religiosa, y en la mayoría de organismos internacionales. En cambio, para otro sector, la prostitución sí existe como tal y es un fenómeno particular y bien definido por sí mismo, lo que induce a proponer políticas específicas sobre la prostitución, algunas al margen de la cuestión de la trata de personas y en otros casos formando parte de una política global que incluye también acciones relacionadas con la educación para la salud y la reducción del daño y el riesgo. En todo caso, el estatus legal de la prostitución es muy complejo y responde en la mayoría de países a factores ajenos a estas posiciones antagónicas que, como tales, solo aparecen en una parte de los países más desarrollados. Nota. Podemos ver cómo en www.prostitution.procom.org en un 50% de los países del mundo la prostitución es legal, en un 39% es ilegal y en un 11% entre los que se encuentra España es alegal. La distribución cambia si consideramos la población, un 27% legal, un 35% alegal y un 38% ilegal, básicamente porque en China es o se supone que es ilegal, en India y Estados Unidos en cambio es alegal. Continuamos. Sí es cierto que el primer sector coincide con aquellas feministas, incluidos algunos varones, que tratan de ocultar la cuestión de la sexualidad, salvo cuando se debate sobre orientaciones sexuales. En cambio, el segundo sector, organizado en torno a un grupo minoritario pero más cohesionado de feministas y en el que sin ser una mayoría aparecen más varones, se vincula en cambio al enfoque sexológico y al planteamiento de la libertad y los derechos sexuales. Conviene tener en cuenta que la pertenencia a uno u otro sector no garantiza la posición en torno al estatus legal de la prostitución y en el primer grupo aparecen algunas partidarias de la legalización y en el segundo algunas partidarias de que se refuercen los controles legales. Además, algunas autoras han abandonado las trincheras para salir a campo abierto y ofrecer una versión que desde una estricta perspectiva de género reivindica los derechos humanos de las personas que se prostituyen o han sido prostituidas. Jimeno, 2012. Como consecuencia, la literatura sobre prostitución se ha adaptado a este debate de posiciones y no abundan los estudios empíricos. A pesar de ello, la revista The Economist, 9 de agosto de 2014, acaba de hacer un excelente resumen de algunos, destacando el dato de la notable reducción de precios producida desde finales de la década de los años 80 hasta la actualidad. Una reducción que se explica en parte por el proceso de globalización y las migraciones, pero especialmente por las consecuencias de la revolución sexual que ha reducido la demanda en algunos países en los cuales la nueva cultura sexual convierte en sexualmente redundante la oferta de prostitución. Por este motivo, el coste ha descendido menos en los países en los que el impacto de dicha revolución ha sido menor. Nota. La paradoja de los precios de la prostitución se produce al comparar los países más desarrollados y los menos. Los primeros son aquellos en los que han descendido más los precios, que además suelen coincidir con aquellos que protagonizaron la revolución sexual y a la vez son receptores de emigrantes. En cambio, en aquellos países menos desarrollados y que no han conocido la revolución sexual, los precios han aumentado de una forma importante en los últimos años, especialmente para las mujeres que proceden del mundo más desarrollado y que emigran a estos países para prostituirse con usuarios de clases altas de los mismos. Así, en España, cada vez hay más mujeres chinas que aparecen como resultado de la trata en nuestro país y que bajan los precios, mientras algunas españolas acuden a China y a otros países porque allí pueden cobrar más, ejerciendo la prostitución por su cuenta, aunque casi solo en los grandes núcleos urbanos como Shanghái y Pekín.
El factor que mejor explica la evolución de este sector global en términos de actividad económica y que además explica el tipo de prostitución predominante tiene que ver con la incidencia de la revolución sexual, lo que a su vez indica que las políticas sobre prostitución son más o menos efectivas según evolucionen las políticas de sexualidad. Seguimos. En resumen, el debate es en todo caso un no debate porque, aunque las diferentes posiciones se aluden constantemente, resulta muy improbable que debatan directamente entre las mismas e incluso utilicen los datos empíricos para confirmar o desmentir posibles hipótesis. Se explica así la escasa capacidad de reacción ante una medida como la incorporación de la prostitución al PIB europeo, una medida que ha generado tanto rechazo como incapacidad para evitarla. 1.5.4. El sistema de la sexualidad y la ilimitada variedad de posibles comportamientos sexuales. El relato sobre los cambios acaecidos en el último siglo en el sistema de la sexualidad puede no ser cierto, es solo una hipótesis, aunque muy plausible y fundada, pero la noción de un sistema de la sexualidad sin duda lo es. Pero a la vez y como parte del propio sistema, el relato ocupa un determinado papel y cumple con una función política, la de garantizar la existencia de un deseo a la vez real y a la vez en las fronteras de lo moralmente lícito, una frontera en la que, de acuerdo con Foucault, deben situarse obligatoriamente las personas jóvenes. ¿Va a poder ocupar este lugar y su función el relato desarrollado en los párrafos anteriores? En el primer sentido, sin duda alguna, porque es el relato coherente de la normalidad sexual tras la revolución sexual y, por tanto, la base para lo que debemos sentir, pensar y razonar, así como nuestro posible y aceptable comportamiento y, por supuesto, lo que aparece definido como conducta sexual humana. Pero, ¿es a la vez un relato definitivo? Para nada, porque en un tiempo prudencial dispondremos de otro relato que ofrecerá otras alternativas para el deseo, para el juego de las identidades, para el comportamiento real y, por supuesto, para la definición de conducta sexual humana. Aspectos del sistema que hoy por hoy parecen inadecuados e incorrectos y, por tanto, no son tolerables, parecerán en ocasiones con rapidez normalizables, y en cambio otros que sí lo son hoy en día, merecerán entonces el rechazo social y es posible que incluso sean perseguibles por la justicia. ¿Cuál es? Pues alguno que prefiero no mencionar. Lo queer y la asexualidad parecen confluir desde lugares muy diferentes en el territorio de un nuevo relato. A ellos se opone la pornotopia de la desigualdad sexual. Todos ellos tienen aún la oportunidad de ampliar sus bases sociales y transformarse al tiempo que expanden el relato. Todo es posible y podemos imaginar un ejemplo. ¿Podría alguien negar la existencia de una revolución sexual en el siglo XX? Pues sí, y de hecho Michel Foucault, desde la perspectiva de que la sexualidad es siempre la manipulación del cuerpo, lo ha hecho. Pero detengamos en algo más cercano. Acaba de aparecer un magnífico texto de Maite Zabiaurre sobre las culturas psicalípticas en España, en España. Se trata de una traducción del trabajo académico editado en inglés hace 4 años y que muestra la existencia de una peculiar vida sexual, cuyo contenido se va ampliando de manera permanente en http://psychalipsis.humned.ucla.edu. Todo esto ocurrió en la llamada Edad de Plata de la cultura española, 1898-1936, un concepto que cada día va siendo más aceptado para expresar la idea de una oportunidad percibida, tras la cual nuestra sociedad retrocedió en todos los aspectos hasta otras épocas. Podemos interpretar el libro de Maite Zubiaurre de dos maneras muy diferentes. De una parte se puede imaginar que el texto contribuye a completar el relato moderno, es decir, posrevolución de la sexualidad, ofreciendo un retrato de cómo antes de la aparición de los métodos anticonceptivos eficaces existía una cultura sexual minoritaria en la que la penetración heterosexual de la fecundidad que defendía la Iglesia Católica se sustituía por el sexo oral, la homosexualidad masculina y femenina, la masturbación y el exhibicionismo público en el ambiente de la prostitución. De otra parte, el texto nos permite imaginar que el relato que hemos presentado en las páginas precedentes está equivocado y que siempre ha existido una intensa actividad sexual, a pesar de que el relato formal de la época y la propia fecundidad aparecieran condicionados por el relato y las normas religiosas católicas. También podemos sostener
que en cualquier sociedad concreta y en cualquier momento histórico particular, el relato sexual y la política sexual hegemónicas se complementan con algunas variaciones del comportamiento sexual real, en particular aquellas que tratan de transgredir lo que es moral y políticamente correcto y que se inventan otro relato sexual que invierte el contenido del relato hegemónico. Una inversión que no conduce necesariamente al triunfo, pero que es parte del sistema de la sexualidad. Sea cual sea la alternativa escogida, resulta obvio que el sistema de la sexualidad no se puede cerrar nunca, no solo porque el nodo del deseo lo impide, sino porque la interpretación de los hechos va variando según se modifican las condiciones sociales que orientan los relatos culturales y como consecuencia el relato sexual se abre a una reinterpretación continua, lo cual puede ser enervante para algunos, pero que a mí me parece no solo cierto e interesante, sino incluso divertido. Y aquí acabamos de leer el punto 1.